pido el permiso de exportación y el Estado me lo deniega. Y me llaman del Estado y me dicen, mira, tú has pedido 75.000 euros, nosotros eso no te lo vamos a pagar, te damos 40.000. Si lo quieres bien, y si no, te hemos denegado el permiso, o sea, no lo puedes sacar fuera de España, entonces te buscas la vida aquí. Coges al final el libro de contabilidad y ves las compras que hemos hecho de material y es para echarte a llorar. Al final de año pues te queda eso, tengo todo el dinero metido en papel. En el fondo somos unos psicópatas financieros de primer nivel. O sea, sí. Nuestro negocio se basa en la irresponsabilidad financiera. Un buen ejemplar de la primera edición firmado por J.K. Rowling pues puede estar en torno a... ¡Ostras! Tenemos a Iker Madariaga, gerente de la librería Astarloa, junto a su padre Javier, y hoy tenemos la oportunidad de hablar con él, hablar del mundo del arte, del mundo del coleccionismo y... Vamos, yo estoy emocionado. Gracias por estar aquí, Iker. ¿Qué tal todo? Hombre, gracias a vosotros por invitarme. Es un placer este podcast, que le tenía echado el ojo y la verdad que me ha hecho mucha ilusión que me hayáis invitado. Muchísimas gracias. Oye, yo pienso que tu tienda, que todavía no hemos ido y deseamos con todo nuestro cariño ir, es un museo. Sí, a ver, nosotros combinamos un poco tanto la venta de libro de segunda mano, libro asequible, pues libros que nacen desde 3 hasta 20, 30, 40 euros, y luego tenemos esa parte igual a la que te refieres tú más, que es un museo. Sí que es verdad que no nos gusta mucho, te digo, sin más, como comentario, el término museo tal, pero por una simple razón, porque la gente muchas veces percibe las cosas que tenemos antiguas como que son algo solamente museístico, museable, ¿no? Y al final nosotros nos dedicamos al comercio y este tipo de cosas, pues, aunque obviamente pues, tienen una belleza, tienen una importancia histórica y tal, también comerciamos con ellas y se pueden tocar, se pueden comprar, vender y bueno, pues sí, intentamos siempre tener piezas interesantes en la tienda. Claro, sobre todo yo decía museo por ir a un sitio y tener esa experiencia de estar con manuscritos de 400 años, de ver esos cuadros increíbles con esa luz, esos detalles. Sí. Que al final es como algo, es una experiencia alucinante, sobre todo para la gente que le gusta el tema del arte y el tema, sobre todo, de los manuscritos antiguos. Sí. Vamos, tiene que estar ahí más feliz que... Sí, la verdad que pues tenemos una pequeña cartera de clientes en Bilbao que pues bueno, suelen estar viniendo constantemente a la tienda a buscar un poco las novedades que tenemos. Y sobre todo pues los clientes que tenemos ahí en la tienda están un poco más especializados en tema local, en tema de manuscritos y libros del País Vasco. También tenemos otros clientes igual ya fuera del País Vasco pues que buscan otras temáticas o locales o de libros, yo que sé, de ciencias, de historia, de viajes. Y bueno, pues con esta mezcla tanto de cliente local, de cercanía, como con venta a instituciones y a otros clientes y coleccionistas de España y de fuera de España también, pues vamos mezclando un poco inercias y ahí es donde está un poco nuestro negocio. Estaba pensando lo que habías dicho de lo de que no te gusta lo del museo, porque bueno, te seguimos por las redes y ya sabemos que hay cierta controversia a veces, ¿no? De lo que es un bien del patrimonio histórico pues, español, por ejemplo, en este caso, y que la gente siempre con el dinero ajeno les encanta muchas veces, no, que esto se guarde, que nadie... Claro. Pero no quita que una familia hace 300 años pagó dinero privado por crear un libro, un manuscrito o lo que sea. Y eso al final se ha ido pasando de manos, compradores, generaciones, y es el gobierno, bueno, el Estado, ¿no? El que tiene que quizá comprar esos artículos si creen que de verdad tienen que quedarse en España. En España y en ciertos museos o lo que consideren, ¿no? A ver, con este tema es un tema muy, muy espinoso y muy tal, pero bueno, por lo general hay mucho desconocimiento. Y la gente, pues hay veces que cuando ve, por ejemplo, en nuestro Instagram ciertas piezas de libros antiguos o de manuscritos sobre todo, y lo digo desconocimiento, pero desde una humildad y desde un cariño hacia la gente que dice esto, porque nuestro es un mundo, pues la verdad que muy específico, muy raro, y a veces pues la gente ve las cosas, no tiene igual mucho conocimiento sobre cómo funciona lo que dices tú, ese legado generacional que ha ido bajando de generaciones, y tiene una falsa percepción de que todo esto, lo que es antiguo, bonito o tal, ha de ser patrimonio público. O sea, aquí con el patrimonio público tenemos que hacer una diferenciación.
Todos los objetos, ya sean libros, cuadros, manuscritos o lo que sea, que tienen más de 100 años y que se cumplen una serie de características, son patrimonio artístico español. Pero ese patrimonio artístico español puede ser o bien de titularidad privada o bien de titularidad pública. Aún así están protegidos de alguna manera pues por una serie de normas. A quienes tenemos este tipo de objetos pues tenemos que conservarlos adecuadamente, protegerlos y tal. Pero aquí es donde se confunden los términos. Aunque esto sea patrimonio histórico, puede ser propiedad privada, se puede vender, comprar y todo. Eso sí, en el caso de las cosas privadas, cuando tienen más de 100 años, por ejemplo, si lo queremos exportar fuera de España porque nos lo ha comprado, nos lo ha pedido un cliente extranjero, tenemos que pedir un permiso de exportación al Ministerio de Cultura. Entonces, se envían unas fotos, se envía una descripción del bien y la Junta de Calificación del Ministerio de Cultura, que se reúne una vez al mes, evalúa todas las piezas que mandamos todos los anticuarios o particulares a esa junta y decide a cuáles dan permiso de exportación y a cuáles no, en función de la importancia que tenga ese bien para el conjunto del patrimonio histórico español. Y en este proceso de nosotros pedir un permiso de exportación, el Estado tiene derecho a comprar ese bien en el precio en el que se lo hemos ofrecido, o también puede negociar, y bueno, pues hay una serie de procesos que se pueden llevar a cabo. Entonces, nosotros, bueno, en España estamos con una ley que se hizo en el año 85, es una ley muy conservadora, muy proteccionista, tiene también sentido porque España es un país que tiene muchísima historia y muchísimo patrimonio bibliográfico y artístico por la rica historia que tenemos. Entonces aquí durante muchos años y muchos siglos pues ha hecho un expolio importante. O sea, hay muchas grandes obras maestras de pintura, de cosas que están en el extranjero. Entonces en el año 85 pues se hace una ley muy proteccionista que a los anticuarios y a los libreros y galeristas pues nos perjudica un poco porque bloquea un poco nuestro comercio y le pone trabas, pero bueno, se entiende que es una ley, pues ya digo, para proteger que no haya un expolio como lo ha habido en España. A ver, yo lo entiendo, pero es verdad que al final, si lo tiene una persona en su casa, ¿qué más me da que lo tenga en su casa aquí que lo tenga en, no sé, en Portugal o en otro sitio? Porque es verdad lo que comentabas, el otro día vi justo un vídeo de alguien que decía, estaba en el Louvre, Sí. en París, y decía, mira, esto lo robaron de esta iglesia de Sevilla, esto de esta de Sevilla, no sé qué, esta de tal. O sea, un montón de obras, ¿no? Que los países en su día saquearon por todos lados. Sí. Y ahora son los más quisquillosos, ¿verdad? Es curioso. Sí, pasa esto también. Y aquí me gustaría también reivindicar un poco el papel del coleccionista también como conservador y protector en muchas ocasiones de ese patrimonio que es de todos. Se me ha olvidado matizar también un poco antes que el Estado tiene la labor de decidir qué es lo que tiene sentido y lo que tiene importancia que efectivamente adquirir para que pase a ser de titularidad pública y que pase pues a un museo, a una biblioteca, a un archivo, y lo que no. Hay muchas cosas que pese a ser antiguas, pese a ser bonitas y en ocasiones hasta tener una importancia histórica relevante, el Estado decide que no merece la pena comprarlas y que pasen a un archivo. Entonces, ante esa situación, el único propietario que queda posible es un coleccionista particular. Y ese coleccionista, pues, oye, va haciendo una colección, va poniendo de su propio dinero para tener eso, conservarlo. Si quiere, lo puede difundir, prestar a estudio, a investigación o lo que sea. Incluso puede llegar a acuerdos el día de mañana con instituciones para que ese bien sea exhibido y sea protegido, incluso donado, lo que sea. Entonces, sí es verdad que a veces, sobre todo en el mundo del libro y del manuscrito, pues se ve a los coleccionistas tienen un poco de, ¿cómo decir?, pues eso, de mala fama, de ser como una especie de acaparadores, de por qué tú tienes esto, por qué tal, cosa que por ejemplo en el arte no pasa. Cuando vemos a grandes coleccionistas que tienen enormes colecciones de arte, pues parece como que ahí la gente no se suele meter mucho, pero en el mundo del libro y del manuscrito pues hay un poco más de estigma, que era la palabra que se me escapaba. Sí, la verdad que muchas veces es también por desconocimiento, ¿no? Porque no sabemos, igual desde fuera la gente dice, mira, se están haciendo ricos con estas cosas. Y tú, por ejemplo, que vimos un vídeo
visto hace no mucho que te hicieron en la librería, no es oro todo lo que reluce, ¿no? Ahí al final llevar un negocio así requiere mucho riesgo económico, muchas inversiones que salen mal, luego el margen a veces no es tan bueno. Sí. No sé, ¿cómo lidias con esto, no? Porque es como más romántico Sí. que... Pues me alegra cosa, ¿no? que me hagas la pregunta sabiendo que vosotros tenéis un negocio también y que comprendéis cómo funcionan el margen, los riesgos 100%, y, sí. y las apuestas. Y claro, en nuestro caso, la apuesta conlleva un riesgo tremendo porque, claro, nosotros a veces pues, nos llaman de una casa y llegamos a una habitación y está todo lleno de libros, de archivos, de papeles por el suelo, de cosas, y en cuestión de minutos tenemos que tomar una decisión rápida, mental, decir, bueno, pues voy a hacer esta oferta, y yo, claro, no te puedes poner a mirar muchas veces 300 libros, manuscritos y tal, uno a uno a ver qué es lo que vale, o sea, tienes que hacer un vistazo general en algunas cosas y decir, pues bueno, te ofrezco tanto, y luego de ese tanto, claro, catalógalo, todos los gastos que hay pues, financieros, de catalogación, en ocasiones de transcripción. Hay muchos manuscritos que necesitamos contratar a paleógrafos pues, para que nos hagan una transcripción, para saber de qué va ese documento, porque hay caligrafías antiguas que son muy difíciles de transcribir y de entender hoy en día, ¿no? Entonces, o incluso también cuando compramos en subastas, que ahí ya compramos más una pieza suelta, o sea, no son en lotes. Claro, dices, bueno, yo creo que esto pues sale a un precio que me merece la pena hacer la inversión y creo que voy a encontrar a alguien que me lo va a comprar y que voy a poder ganar la vida. Pero es que eso no pasa siempre. Sobre todo cuando nos enfrentamos pues, a lo que hablábamos antes del permiso de exportación. ¿Qué pasa? Que la mayoría de clientes potentes y fuertes que están en este mundo están al otro lado del charco, en Estados Unidos. Claro, hay universidades americanas que son los grandes clientes para libros y manuscritos, pues que igual solo una o dos universidades americanas tienen más presupuesto de adquisición que todo las bibliotecas y archivos de España. Entonces, claro, y tienen competencia entre ellas, a ver quién tiene la mejor colección, quién tiene este manuscrito, quién ha comprado esto y tal. Entonces, mira, mañana justo doy en Madrid una charla, una clase sobre la valoración del patrimonio bibliográfico, y uno de los puntos que voy a atacar, que va a ser el eje central, es que, por ejemplo, la valoración de los libros y manuscritos depende de la obtención o no de ese permiso de exportación y de saber si lo voy a vender fuera o no. Entonces, claro, yo estoy comprando algo y cuando compro algo tengo que hacer la cuenta mental muy rápida de ¿me van a dar permiso de exportación para esto, sí o no? Si no me lo dan y lo tengo que vender en España, ¿voy a encontrar un cliente al que poder vendérselo y ganarme un poco la vida o no? Y luego que hay cosas que aunque pues, te arriesgues y creas que vas a ganar, pues no ganas y te las comes y tienes que acabar vendiéndolas, pues o en el mejor de los casos por el precio que has pagado, incluso a veces por menos debajo. Y perder, pero bueno, poner otra vez ese dinero a funcionar y ya le volveremos a sacar un margen, ¿no? Hay muchas ventas que se caen porque tú crees que vas a poderlo vender porque te van a dar ese permiso y de repente te lo anulan y es una operación maravillosa y a lo mejor, pues lo que has dicho, solo tenías... O sea, si ese cliente es extranjero no te lo coge, pues aquí en España pues podías tener solo un par de clientes y si te dicen que no, pues... Exactamente. O sea, ¿te ha pasado alguna vez esas ventas que has hecho la venta y al final se te ha bloqueado? Ahora ya sabrás un poco más, pero al principio sería un caos. Ahora mismo en directo, uno de los últimos vídeos que tengo en Instagram es sobre un conjunto documental de un señor que se llamaba Pedro Deza, que fue el presidente de la Chancillería de Granada en el siglo XVI. Entonces esta persona, por resumir un poco, fue el hombre fuerte que puso Felipe II para lidiar un poco con el tema de la rebelión de las Alpujarras contra los moriscos y tal, de la expulsión de los moriscos. Entonces es un archivo de una importancia tremenda. No hay nada de este señor, del Pedro Deza, en archivos públicos y bueno, pues es un archivo compuesto, entre otras cosas, por unas 14 cartas de Felipe II dando órdenes a este Pedro Deza de cómo lidiar cómo gestionar todas las batallas, tal, información secreta, bueno, un montón de documentación, además de esto, súper interesante. Entonces, claro, a mí esto, por ejemplo, me lo ofrece un librero, yo lo compro y lo tengo apalabrado con un librero extranjero en pues cerca de 75.000 euros, por decir algo. Pido el permiso de exportación y el Estado me lo deniega. Y esta misma semana, o sea, estamos a miércoles o a martes, el lunes.
Y me llaman del Estado y me dicen, mira, tú has pedido 75.000 euros, nosotros eso no te lo vamos a pagar, te damos 40.000. Si lo quieres bien, y si no, te hemos denegado el permiso, o sea, no lo puedes sacar fuera de España, entonces te buscas la vida aquí. Entonces, claro, es un chantaje. Eso iba a decir, que eso es chantaje, porque ellos tienen la opción de fastidiarte esa venta y luego ofrecerte una birria. Bueno, no es una birria, pero el valor de eso sí que es superior. El valor es superior y lo demuestra pues que fuera estaban dispuestos a pagar más y lo estaba dispuesto a pagar otro comerciante. O sea, que ese comerciante a su vez le iba a sacar también otro margen. Pero claro, aquí te llaman y te dicen, no, mira, es que lo hemos estado valorando y lo que se puede pagar es esto. Y si no, claro, pues búscate la vida en España y a ver si encuentras a un cliente que te vaya a pagar más que eso, cómo te lo paga, cuándo, cómo y todo. Y claro, hay un dinero invertido y pues nos enfrentamos mucho a ese problema. ¿Sí? Esa ley creo que habría que actualizarla porque al final un producto, una pieza, vale lo que alguien está dispuesto a pagar. Entonces no es decir, no, vale tanto porque he hecho el cálculo, no, vale lo que alguien estaba dispuesto a pagar. Si alguien decía que vale 75.000, que estaba dispuesto a pagarlo, no vale 40, vale 75. Ya, pero en España, pues claro, los funcionarios de aquí, el Ministerio de Cultura y quien se encarga de esto, pues lo que hace es hacer una valoración, digamos, a la española, o sea, cuánto puede pagar el Estado, cuánto le interesa al Estado pagar por este bien, o cuánto se puede permitir, pues tanto. ¿Y tienen en cuenta la cifra de la otra persona? Bueno, tú en el permiso de exportación pones en qué precio de venta lo tienes vendido y a la vez se lo estás ofreciendo al Estado. Yo puse esos 75.000 en este caso, pero esa cifra luego hacen con ella lo que ¿Y tienen en cuenta la cifra de compra? Dice, oye, pues yo por este documento pagué 65.000, por ejemplo. Les da igual. Les da igual, o sea, para bien y para mal. A ver, os estoy contando un caso pues que lo tengo justo muy reciente y en el que se lo vamos a vender al Estado, pero con un margen pues ridículo para la inversión que hemos hecho. Pero también hay veces en las que hemos comprado muy bien y hemos vendido muy bien a otras instituciones y bueno, pues con eso vas compensando, ¿no? Pero hablando un poco de lo que decías antes, el riesgo que tomamos. Yo en este archivo, por ejemplo, he metido un dineral con el convencimiento de que vale más, y no me equivoco, porque vale más de lo que he pagado, pero pues nos enfrentamos a esta situación legislativa en España, pues que nos supone un problema a nosotros en ocasiones. Sí, además hablabas también del tema de los márgenes que trabajáis, o sea, al final quiero recordar que facturabais el año pasado como 1,5 millones, ¿no? Y teníais un margen como del 5 o del 7. O sea, es un margen muy pequeño. No sé si era un poquito más de un 10%, pero claro, es que las cosas que compramos, el margen, si tú miras cada operación, tenemos muy buen margen de beneficio, tiene que ser así porque vendemos cosas, libros y manuscritos que tienen por lo general poca demanda. Entonces, cuando algo tiene poca demanda, se tiene que comprar a buen precio para que se pueda, cuando vendas, pues te compense. Que si vendiese todos los días libros y manuscritos, pues habría más competencia, habría tal y habría que ajustar los márgenes. Pero aquí estoy obligado a tener un margen amplio cuando hago las cosas. El problema que aunque gane, en las operaciones que hago, todo lo estamos reinvirtiendo constantemente. Entonces coges al final el libro de contabilidad y ves las compras que hemos hecho de material y es para echarte a llorar. Y al final de año pues te queda eso, entre un 6 y un 10% de margen operativo y dices, claro, tengo todo el dinero metido en papel, ¿no? Que es a veces lo que le asusta a uno. Claro, porque además no es que lo compres hoy y lo vendes hoy, sino lo compras hoy, a lo mejor lo vendes dentro de 5 años o dentro de más, ¿no? Claro. Y eso te hace, a veces si tienes tema financiero, pues estás continuamente gastando dinero, ¿no? Pues mira, el archivo este del que estábamos hablando, yo lo adquirí en septiembre. Lo catalogué y lo ofrecí al Estado, o sea, pedí el permiso de exportación, pues yo creo que en octubre. Y me han dado la contestación a primeros de abril. O sea, 5 meses o 4 meses con el dinero ahí parado, para que ahora encima te digan que prácticamente recuperas el dinero y te llevas un porcentaje por las molestias, ¿no? Y pues sí, los costes financieros también pues son importantes, porque además no tenemos forma de controlar cuándo van a aparecer las cosas. A mí me pueden llamar hoy y decir que oye, que te ofrezco este libro, otro profesional, o que sale una subasta, o alguien que me llama,
y tengo que hacer un desembolso importante. Y digo, mira, qué bien, he comprado esto. Pues que al día siguiente me puede volver a pasar. Luego me puedo tirar 3 meses o 6 meses un poco más en sequía, pero claro, es un negocio pues muy exigente porque no controlas ni la oferta ni la demanda. Entonces nos vemos a veces en esa tesitura. Ahí es el dicho de el negocio está en la compra. Sí, no, 100%. Lo nuestro 100%. 100%. O sea, y además es que es lo divertido. O sea, a nosotros lo que nos gusta y lo que me hace levantarme todos los días, tanto a mi padre como a mí, es ver si encontramos algo por ahí, esa sensación de, mira, he descubierto esto, y yo creo que tiene un valor que yo que sé, que el otro profesional o que en la subasta pues no han descrito bien, porque claro, los manuscritos muchas veces pues son muy complejos y esconden detalles, que esos detalles pues, pueden hacer que cambie significativamente el valor pues para bien. Entonces hacer ese estudio, esa investigación, esa búsqueda, pues es lo que es divertido. Luego lo compras y tienes siempre esa ilusión de tener ahí en stock 3-4 piezas para ofrecer a clientes, instituciones, que con eso es con lo que vas funcionando. Pero totalmente aquí el negocio y lo divertido además es comprar, vender. A veces hasta nos duele porque te acabas encariñando de ciertas piezas, te acabas, pues eso, con todo lo que te han hecho sufrir, con lo que has disfrutado con ellas, y ahora las tienes que dejar salir y que se vayan a una colección, pero bueno, pues es lo que nos toca también. Joder, es que es curioso, ¿eh? Porque alguien ajeno a tener negocios y saber que hay que invertir, pensar que en el fondo tu trabajo consiste en comprar. Sí. Al final la venta no es lo de menos, porque es lo que hace que funcione todo, pero no es lo más... O sea, al final lo importante es eso, es comprar bien, saber dónde buscar, Sí. y también esa chispa, ¿no? Que entiendo que a ti y a tu padre os mueve. ¿Cuál es el objeto más fascinante que ha pasado por Astarloa, por vosotros? Pues es un caso súper bonito porque reunió todas las condiciones, o sea, es el sueño de cualquier librero. Nos llamaron hace ya pues unos 10, 12 años, nos llamaron de una casa en Bilbao, en el centro de Bilbao. Y nos llamaron unos albaceas que estaban gestionando la herencia de una persona que había fallecido sin descendencia ni nada. Y nos dicen, pues mira, hemos vendido ya el piso, hemos vendido todo lo que había de valor y ahora quedan pues los libros, esto antiguo que está aquí, que tal. Entonces llegamos allí y claro, nos damos cuenta de que el heredero que había fallecido era descendiente de una familia importante de Bilbao que se llaman los Novia Salcedo. Pedro Novia Salcedo fue una figura importante del siglo XIX aquí, bueno, en Vizcaya sobre todo. Y nada, pues empezamos a ver ahí y empiezan a salir material antiguo, manuscritos y cosas muy, muy interesantes y muy curiosas. Y yo de aquella todavía era un poco joven e inexperto y de repente me subo a un altillo y veo una especie de pergamino antiguo marrón con unos símbolos así raros. Y digo, esto es un souvenir o algo, porque también me había encontrado que que había fallecido pues era aficionado a la historia y, por ejemplo, le daba por reproducir Biblias coptas. O sea, se compraba un pergamino y las pintaba a mano. Entonces era una cosa rara porque había cosas antiguas, pero luego el tío pues le gustaba como imitar cosas antiguas, y vi eso y digo, esto es una mierda, ¿no? Y mi padre siempre cuenta que, bueno, lo hemos hecho un poco cinematográfico, pero cuando cogí ese pergamino, pues como que lo tiré, no fue así, pero bueno, que lo tiré. Y mientras estaba en el aire, como que se ralentizó en su cabeza el tiempo y vio los símbolos, vio el pergamino caer, tal, no sé qué. Y dijo, Iker, esto, tal. Bueno, lo cogimos. Eso junto con un montón de manuscritos y cosas más dispersas e inconexas. Entonces llegamos a la librería y sabiendo pues, que eso podía ser una cosa fascinante de bonita, pero era muy, cuanto menos, enigmática, ¿no? Pues nos ponemos a estudiarlo y empezamos a ver que hay otros manuscritos que tienen relación entre ellos y que versan sobre una mujer. Y esa mujer se llamaba Sotera, novia de Salcedo, que era la hija de este personaje importante del siglo XIX, una de las hijas. Total, que bueno, resumiendo un poco, pues se hace toda esa investigación, se contacta con un experto de una universidad de Madrid para estudiar ese pergamino y resulta que esta pieza era un pictograma aymara. El aymara es una cultura de Bolivia y resulta que la historia era que la hija de este señor, Sotera novia de Salcedo, se había casado con un boliviano en 1850 y pico, se habían ido de viaje a Bolivia y habían hecho toda una excursión por Latinoamérica, pasando por el lago Titicaca de Bolivia, donde esta mujer pues compró, adquirió, cambió
este pergamino, pues por vete a saber qué, y se lo trajo de vuelta a Bilbao. Entonces encontramos un diario de esta mujer con su viaje relatando todo este viaje, por dónde habían pasado, es una cosa preciosa. Encontramos también un álbum que varias personalidades importantes de la Bolivia de la época le dedican a esta mujer, pues gente intelectual, músicos y tal, cartógrafos que habían cartografiado el lago Titicaca, o sea, una auténtica pasada. Y bueno, damos un poco noticia en la prensa de este descubrimiento y nos llama una subasta francesa. Y nos dicen, oye, hemos visto esto, nos parece espectacular la pieza, por favor, esto vamos a subastarlo porque es una auténtica locura, tal y cual. Y nos vuelve a pasar un poco lo mismo, pedimos permiso de exportación y vamos al minuto 1, nos llama el Estado y dice, lo siento guapetón, pero esto se queda aquí, no sale de España bajo ningún concepto, y nos lo ofrecieron la mitad de lo que habíamos pedido. Y encima fue bastante gracioso porque la noticia saltó del charco y bueno, empezaron a salir noticias en noticiarios bolivianos, pues de que el ministro de Cultura de la época iba a reclamar a España que eso volviese porque era expolio, no sé qué. Bueno, se montó un Cristo fascinante, pero fue una historia preciosa porque además ahora se están haciendo estudios sobre esta mujer, hay gente investigándola y resulta que es la primera viajera vasca documentada, y no solo aquí en el País Vasco, sino también ahí en Bolivia. O sea, es de la primera que se tiene noticia, mujer, que hiciese expediciones tan extensas por esa zona. Una auténtica locura. Joder, qué guay. Claro, es que falta muchas veces el contexto, ¿no? Para que una pieza tenga tanto valor. Claro, es que ahí también reside un poco nuestro valor como libreros y como anticuarios, que no cogemos las cosas y las ponemos en Wallapop o en cualquier sitio y las vendemos, sino que entendemos también la importancia que tienen los conjuntos documentales, porque hay mucha gente pues que cuando vende o recibe herencias o lo que sea, pues le da por poner uno a uno todos los papelitos o todos los libritos, pero nuestra labor también es esa, recopilar todas esos documentos, esos manuscritos, darles un sentido, conservarlos, ponerlos en valor y ofrecerlos, pues ya sea a una institución o a un cliente privado, para que eso no se pierda y se transmita de la mejor manera posible el día de mañana. También eso es lo que da un poco de sentido ético y moral a nuestra profesión. Y yo veo también que es como un tema de muchísimo riesgo, porque tú puedes ir a una casa y ver un poco por encima lo que dices, esos 2 minutos o un poco más, valorar, y a veces te puedes equivocar. Sí. Y has comprado nada, y algunas veces has tenido suerte de que ha salido algo especial, ¿no? Sí. O sea, hay un riesgo ahí. Hay un riesgo igual la importante. gente puede pensar, joder, estos igual le ofrecen 2 pesetas y luego resulta que vale mucho más. Sí. Pero claro, nunca sabes si vale o no vale. Pero es que hay veces que tenemos que ofrecer 2 pesetas y vender en 10 pesetas. Claro. Porque es la forma de que nuestro negocio siga adelante. ¿Por qué? Porque en la siguiente sitio igual compro por 5 pesetas y vendo por 7. Y eso no es negocio. Entonces, no es que paguen justos por pecadores, pero lo que hablábamos antes, yo tengo que tener un margen de operación alta porque lo que compramos y vendemos cada día cambia de valor y no hay un valor exacto que te diga, no, es que esto se cotiza tanto o esto tal. Y más cuando el precio muchas veces está supeditado a lo que os decía del permiso de exportación o de que encuentres un cliente o que no. Entonces, tenemos que comprar barato, ganarnos un poco, bueno, barato. O sea, hay cosas que tenemos que pagar. O sea, cuando alguien tiene una pieza excepcional y sabe que tiene una pieza excepcional y viene a donde nosotros, pues obviamente no, o sea, no le vamos a dar 2 pesetas, nos manda a freír espárragos. Pero tenemos que tener un margen porque no vendemos, ningún anticuario del mundo prácticamente de libreros venden a un ritmo tan rápido como para poder bajar los márgenes a un 10%, por decirte algo, ¿no? Otras pueden salir mejor. Tienen que salir mejor. Sí, sí. Es que si no, nos extinguimos y no... Y tenemos que sobrevivir porque, joder, al final yo creo que también hacemos una labor importante, pero la gente al final, pues eso, el que no entiende de este mundo, y es normal, porque es un mundo muy de nicho, muy tal, pues claro, hereda una casa, se encuentra ahí unas cosas y lo que quiere es vaciar la casa y vender la propiedad, y lo que hay adentro, pues muchas veces es más un problema que una bendición. Entonces, pues ahí es donde aparecemos nosotros. Iba a decir que todo el mundo ve el momento, ese final en el que hay un margen bueno y se vende, pero no ven cuando has tenido que arriesgar, igual estás comprando algo que crees que tiene un valor o que lo vas a poder vender fuera y luego pues España dice, no se puede. O sea, todo eso
tiene que ir dentro de... Y contratar gente para catalogarlo, para Claro. analizarlo, es que ahí hay Fotografía, gastos. difusión, marketing. Ahí pues, hay gastos. Hay mucho gasto, pero sí, a mí me interesa también que la gente vea, y en redes sociales pues a veces lo intento comunicar, que claro, que a todos nos gusta que nos vean lo bien que nos va, pero es que también en este negocio tenemos que bajar a veces al barro y lo que decís, a mostrar el riesgo al que nos exponemos, porque claro, no es como si compras una propiedad y dices, bueno, pues siempre va a valer algo, ¿no? Es que aquí puedes pasar de 1000 a 0 en un tal, y vete a saber el día de mañana cuánto lo vendes, si es que lo vendes, o cómo va a quedar el asunto, ¿no? Y luego hablas de conservación, o sea, tu tienda con todos esos manuscritos antiguos y todo eso, tienes que tener un sistema algo climatizado de alguna manera para que no se estropeen las cosas, o sea, de la mejor manera, cuidado, y eso al final es un gasto. Sí, tenemos una especie de caja fuerte donde guardamos allí los libros y manuscritos más importantes, que ahí sí que por lo general pues no suele haber luz, hay una temperatura controlada, pero bueno, aquí sí es verdad que sobre todo los libros y manuscritos antiguamente se hacían cuando eran en un papel artesanal, papel de trapo con filigrana, que era un papel de altísima calidad. Entonces tú hoy en día, por ejemplo, coges un libro de 400 años de antigüedad, lo miras por dentro y está blanco, está impoluto, como si hubiese salido hace 5 minutos de la imprenta. ¿Por qué? Porque cuando se hacían bien las cosas, pues han pasado los siglos y se ve que todavía se conservan bien. El pergamino, que es la tripa del animal también, lo mismo, está blanco, está impoluto. Por ejemplo, cualquier libro moderno de los años 90, del año 2000, o cualquier libro que tenemos ahora en una librería, dentro de 200, 300 años prácticamente no va a quedar nada. O sea, se va a ir resquebrajando, amarilleando las páginas y todo. Esto pasa porque en el siglo XIX se pasa de este papel artesanal de calidad, y con la industrialización pasamos ya a un papel, pues eso, de mucha peor calidad, que se va descomponiendo y deshaciendo, ¿no? Entonces, o sea, sí que tenemos unas medidas y tenemos un cuidado con las cosas, pero los libros antiguamente eran un bien escaso, eran un bien al alcance de muy pocos, y se hacían de una manera pensada para perdurar. Y la prueba es que hoy en día, lo que os decía, cogéis un libro y alucináis del estado, salvo que se le haya expuesto a polilla, o que haya tenido polilla, que haya tenido humedad o algo, si está en buenas condiciones puede durar muchos siglos más. Sí, además hablabas alguna vez de esa piel de vacuno, de neonatos incluso, o sea, sí, más fina, más delicada, ¿no? Todavía más cara, supongo. Sí, esa es la vitela. La vitela es la piel del becerro recién nacido o muy joven. El pergamino, o sea, quiero decir, en el escalafón más bajo de los soportes está el papel, luego digamos que estaría el pergamino, y luego la vitela, que es pues lo más de lo más. Porque claro, era sacrificar muchas veces a un becerro, que era un animal que en la época pues tenía también un valor cárnico, alimenticio y todo, y sacarle la piel para hacer manuscritos, ¿no? Entonces es difícil hoy en día incluso de calcular el valor que podía tener eso económico en la época. O sea, hacer un manuscrito de estas características era una inversión, no voy a decir millonaria, pero vamos, una gran inversión para el solicitante o para la persona que quisiese hacerlo. Entonces, pues eso hay que tenerlo en cuenta hoy en día también. Sí, eso estaba pensando justo cuando hablas. Digo, en la época pues habría una familia, un noble que quiere dejar algo, constancia, que al final, claro, pues requería el material, el escriba o la persona que lo escribe a mano, que parece... O sea, hemos visto cosas que tienes en Astarloa que, o sea, es flipante, parece... Una caligrafía perfecta. Sí. Claro, en el caso, por ejemplo, de lo que habéis podido ver, que son ejecutorias, que son esos documentos que mandaban a hacer los nobles para certificar su nobleza, pues claro, el material con el que se hacían desde la encuadernación, el soporte, sea pergamino o vitela, y luego la caligrafía y las iluminaciones que tenían, pues eran un síntoma inequívoco de el poder adquisitivo que tenía esa gente. O sea, cuanto más rico eras, mejor mandabas a hacer la encuadernación, hacías la ejecutoria en vitela o en pergamino, y contratabas pues a los mejores calígrafos y iluminadores, ¿no? Entonces,
Es un poco también ese reflejo social que nos ha ido llegando a través de estos manuscritos y podemos ver cada familia a lo largo de los siglos, pues cómo ha ido evolucionando, qué cosas se podían permitir en aquella época, y eso nos ayuda hoy en día también pues para comprender cómo vivían también antiguamente. Qué bueno, qué curioso. Es como hoy en día los millonarios que igual se compran un coche y dicen, no, pero yo en fibra de carbono, ¿no? Claro. Pues yo en vitela. Claro. ¿No? Es como, sé que es 3 veces más caro, sí, pero... al final no hemos cambiado mucho en los últimos 500 años o lo que sea. En aquella época pues se ostentaba con ropa, con propiedades, pero claro, en el caso de las ejecutorias pues era el documento, el libro que certificaba que eras noble. Siendo noble pues estabas libre de pagar impuestos, tenías un tribunal específico para ti, te daba una serie pues también de privilegios sociales que, pues hombre, que convenía tener en un soporte, en un libro, en un manuscrito, pues bien cuidado y elegante para que fuese pasando de generación en generación y que ahí estuviese la prueba de que tú y tus descendientes pues os vais a acoger siempre a ese privilegio, ¿no? También tienes cosas que hay gente que no le da valor o casi se van a la basura, ¿no? Por pues gente que trabaja en una imprenta, como tienes alguna pieza de Pío Baroja, que sí. igual casi eso... de la misma forma, habrá gente que dé un valor extremo a algo que igual es una copia, igual es falsificación. También lidiáis con muchas falsificaciones o gente que, bueno, lleva 30 años pensando que tiene un tesoro y resulta que es algo que vale 0 euros. Sí, a ver, respecto a las falsificaciones, sí es verdad que concretamente nosotros, el mundo del libro antiguo, no hay muchas falsificaciones. ¿Por qué? Porque no merece la pena. Es decir, falsificar un libro es tremendamente costoso y a ojos expertos en 2 minutos detectas que es una falsificación, que existen, ¿eh? Tenemos alguna de hecho en la tienda. Hay un libro concretamente que compró mi padre cuando empezó en los años 90, que es una falsificación y la guardamos como un tesoro porque es de los pocos libros falsos que nos hemos encontrado en 30 y pico años de profesión. De hecho, incluso hasta las propias falsificaciones se coleccionan hoy en día. Hay un hay un coleccionismo de falsificaciones. Por ejemplo, hubo un señor anónimo en el siglo XIX, se llama The Spanish Forger, que era el falsario español, que se dedicaba a reproducir iluminaciones de libros de horas antiguos. Y los hacía también sobre pergamino, sobre vitela y tal. Y tiene un estilo muy característico. Y bueno, era un hombre que era español, pero estuvo activo en Francia en el siglo XIX y se dedicaba luego a venderlas por ahí, haciendo colar como que eran antiguas, y lo consiguió. Y hoy en día esas falsificaciones del falsario español valen un dinero a sabiendas de que eran falsificaciones de la época. Entonces, ya te digo, hoy en día a nivel técnico es muy difícil hacer una gran falsificación. No merece la pena, teniendo en cuenta luego lo que se va a obtener por esa falsificación. Me estaba riendo porque me imagino cómo vas a certificar que es una falsificación auténtica. Es como una paradoja graciosísima, ¿no? Se ve claramente, pero, o sea, por ejemplo, en la imprenta antiguamente los libros, claro, con los tipos se presionaba el papel y eso deja una huella en el papel. Tú si tocas un libro antiguo, lo pasas, no te voy a decir que se lee como en braille, pero notas que hay una textura, que hay un relieve por el peso de la imprenta. Claro, hoy en día, pues alguien se hizo una reproducción fotomecánica, pues ves que el papel es liso, que no está tal, o sea, hay un montón de detalles que cualquier persona experta o que conozca un poco del mundo del libro antiguo lo detecta muy rápidamente, o empiezas a oler que aquí algo va mal. Lo que sí se suele hacer más es que tú, por ejemplo, tengas un libro antiguo muy valioso al que le falta una página y falsificas, que se llama facsimilar, haces una reproducción facsímil de esa página y la insertas para intentar hacer colar que el libro está completo. Hay gente que lo hace a mala baba y eso pues es ilegal y está muy mal, y hay gente que lo hace y lo deja por escrito que, oye, mira, yo tengo este libro, me faltaba, digamos, la portada, la he facsimilado y no se lo escondo a nadie, pero me hace ilusión tener el libro completo, aunque la primera página no sea original. Joder, que la verdad que hay tantos términos y tantas cosas que desde fuera se nos pasan por alto. También hay ediciones mucho más modernas que también tienen mucho valor, ¿no? Por ejemplo, Harry Potter, ¿no? Sí. La versión inglesa, primera edición. ¿Qué mercado tiene eso y qué potencialidad le ves a futuro?
Pues ahora mismo tiene un mercado muy grande, o sea, estamos en un momento pues un poco de euforia por esos éxitos de los 90. Se está viendo también, por ejemplo, en las cartas Pokémon, cómo está resurgiendo todo ese mundo, todo ese coleccionismo. Entonces, bueno, ahora hay mucha gente, pues como tú y como yo, más o menos nacidos en los 90, pues que igual, bueno, a ver, se lo tienen que poder permitir, también te digo, porque estamos hablando de cifras ya que en el caso del primer libro pues marean, luego ya el resto de libros pues son un poco más asequibles, pero sí hay un coleccionismo en auge. No voy a decir que es una moda, pero porque sí es verdad que si lo analizas fríamente, Harry Potter pues es un libro que marcó un antes y un después en la literatura infantil de todo el mundo, y eso como libro pues siempre va a tener un reconocimiento y siempre va a ser buscada y codiciada esa primera edición. Concretamente del primer libro, de la primera edición, pues solo se hicieron 500 ejemplares en tapa dura, y la mayoría de ellos pues se destinaron a bibliotecas públicas, por lo que los que existen en manos privadas son poquísimos y tienen un valor pues que actualmente un buen ejemplar de la primera edición firmado por J.K. Rowling pues puede estar en torno a 250.000 euros a la venta. Ostras, me Sí. esperaba 10 veces menos. Sí, no. Hace años podía estar menos, pero ahora mismo hay un ejemplar en Sotheby's en venta directa en $280.000 de esta edición. Wow. ¿Tú tienes algún libro de Harry Potter en...? Yo tengo un cliente que los colecciona, que está intentando hacerse con todas las primeras ediciones de la saga. El primero no lo tiene, estuvo pujando en una subasta hace poco, pero también se disparó por encima de los 200 y pico mil dólares y desistió. Pero bueno, es un libro que hoy en día el que quiera pues va a tener que hacer un desembolso así. Yo concretamente ahora mismo no tengo ninguno, he tenido, la verdad que los he vendido siempre bastante bien y rápido, porque al final pues es una saga muy popular, que hay mucha gente muy friki, muy apasionada de este mundo, y bueno, pues pasa un poco como con El Señor de los Anillos, que es un libro también que tiene ya sus años, de principios de siglo XX, 1930, no sé si es la primera edición, y pues han pasado casi 100 años, y pese a que se han hecho las películas y tal, pues esas primeras ediciones también tienen un valor. Entonces quiere decir que hemos visto que pese a que pase el tiempo, ciertos libros, aunque sean modernos, pero que supusieron un hito su publicación, pues siguen teniendo hoy en día mucho valor. Oye, y por curiosidad, ¿cartas Pokémon también tienes o no? Eso no, es que me ha hecho gracia lo del coleccionismo. Digo, igual tiene también alguna carta. Porque... Creo que hace no mucho una se vendió por más de 10 millones de dólares, ¿eh? Sí, lo vi. Wow. 14 o 16 o algo así. Sí. Qué locura. No lo quiero saber porque veo una serie de Netflix que hablan de eso, y como sé que tiene que salir la temporada, no me quiero enterar muy bien de las cifras, pero ya vi por ahí algo. Ya lo viste, ¿no? Qué serio, ¿eh? Yo ahora mismo no tengo, pero bueno, es algo que en el futuro pues acabaremos teniendo. ¿Por qué? Pues por lo que hemos hablado, que dentro de X años pues irá la gente de nuestra generación, pues empezará a querer deshacerse de cosas, irá falleciendo lo que sea, y pues nos llamarán, y nuestros hijos, y dirán, oye, mira lo que tiene aquí mi padre, y todas las cartas Pokémon las tendremos. O sea, no nos dedicamos a eso, digamos, no vamos a poner el foco en eso y a empezar a ver si esta carta vale más, menos, y comprarlas. Es un mundo pues que para nosotros ahora mismo no nos interesa meternos ahí, porque es otra película totalmente distinta. Oye, qué difícil es poner el precio a una pieza, a lo mejor incluso única, ¿no? Ahí ya sé que has contado antes, depende de lo de la exportación del ministerio, pero fuera de eso, ¿cómo valoras que esto vale 1.000 euros, 5.000 o 10.000? Pues nos pasa que cometemos muchas veces un error, que es que el precio de compra que tenemos nosotros es ya el primer factor que empieza a definir el precio de venta, y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Por ponerte un ejemplo, yo tengo que ser capaz de, si compro, imagínate, un manuscrito en 300 euros y vale 20.000, tengo que ser capaz de defender esos 20.000. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces cometemos el error, mira, lo he comprado por 300, lo vendo en 3.000 y he hecho el negocio de mi vida, y lo vendo rápido y tal. Pues ahí es donde metemos la pata muchas veces, por querer hacer cosas rápidas, y porque como hemos pagado poco, pues le hacemos un por 10 y tal. Pero no, ahí es donde hay que tener la mente fría, decir, no, oye, yo esto lo tengo que estudiar, lo tengo que ver, y si vale esto, le tengo que echar valor y pedir esto porque sé que lo vale. Y también pasa al revés, como me ha pasado con el archivo que os he comentado antes.
que he pagado, pues no sé, 35.000 euros y lo voy a vender en 40.000, que bueno, sí, son 5.000 euros de margen, pero en realidad entre impuestos, gastos de catalogación y tal, me queda una birria de margen respecto a la inversión y el riesgo que he corrido. Entonces también a veces uno tiene que decir, bueno, pues aquí he pagado igual demasiado esto y me tengo que salir pues recuperando o tal. O sea, no porque paguen por una cosa 30.000 tiene que valer 60.000, no, pues puede valer menos y igual me tengo que acostumbrar o tengo que ceder en que aquí pues no he acertado, no he estado fino, no me ha salido tan bien la jugada como yo esperaba, que al final es eso, porque yo tengo el convencimiento de que en ese caso anterior pues he acertado, o sea, quiero decir, me parece una buena compra y es una cosa que obviamente vale más, pero pues las condiciones han sido las que han sido y me lo tengo que comer con patatas. Joder, sí, sí. La verdad es que tenemos que desligar, sobre todo en tu caso, porque cuando algo no tiene mercado o es un mercado pequeño, es que no te pueden comparar tampoco con lo que hay. Y si no te pueden comparar, es que es muy exclusivo, es muy raro. Es que es complicado, pero tiene que ser así. O sea, habrá gente que diga, no, qué barbaridad, cómo puede ser. Pero luego que Claro. hagan ellos la inversión. Sí, ¿no? yo lo digo siempre, a mí me encantaría tener un 10% de margen y estar cada minuto vendiendo con un 10% de margen. Me encantaría, te levantas a la mañana, abres la persiana, venga, pom, 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 claro, vendes 100.000, oye, te has llevado 10.000, pues no está mal. A mí ese sería el sueño de mi vida, os lo digo, ¿verdad? Pero claro, nuestro negocio tiene esas particularidades y hay que entenderlas. Entonces, pues bueno, es complicado. Es verdad que todo lo que merece la pena, o sea, todo lo que quieres conseguir algo especial, siempre tiene un sacrificio. Claro. O sea, Los, no hay nada. los costes no solo es la inversión de compra, sino todo lo demás que no se ve, ¿no? O sea, los costes al final no es he comprado a 300 y vendo a 3.000, no, es que por dentro hay muchas cosas. Claro. Financiación, llamar a alguien para que te lo catalogue, conservación, cuidado, tiempo de espera de que salga la pieza, Empleados. marketing para buscar el vendedor, para el comprador. Eso al final es. todos esos son gastos que no vemos, pero al final del año nos merman nuestros márgenes. Pues sí, y eso es importante también que se ponga en valor porque es lo que decíamos, ¿no? Que a todo el mundo se queda, ¿no? Con, no, esto vale tanto, fíjate, ya ha vendido en tanto y parece que aquí todos nadamos en el dólar, pero la realidad es que en el fondo somos unos psicópatas financieros de primer nivel. O sea, Sí. nuestro negocio, yo lo tengo asumido, se basa en la responsabilidad financiera. O sea, yo cuando, no, en serio, hablamos con nuestro contable, dice, pero a ver, es que vosotros estáis mal de la cabeza. O sea, mirad sobre lo que estáis sentados, o sea, es que estáis mal de la cabeza. Y a mí, personalmente, fue la lección que más me costó aprender con mi padre. O sea, yo cuando empecé, que además empecé justo cuando estalló la crisis, o sea, yo empecé a trabajar el 1 de septiembre de 2008. Viví 15 días de bonanza y quebró Lehman Brothers y se fue todo a tomar por saco. O sea, me curtí en la peor época de la historia reciente. Y claro, pues nos pilló eso en un momento también pues de un montón de créditos, inversión inmobiliaria, tal, no sé qué. Y pues hubo que salir de muchas cosas. Claro, también los clientes, muchos desaparecieron. Y la realidad, pues hubo que redimensionarla. Y a mí me costó mucho tiempo y mucho sacrificio con mi padre. Tuvo que tener mi padre una paciencia infinita conmigo. Pero claro, había momentos que en lo peor de la crisis íbamos a una feria, por ejemplo, me acuerdo de un caso, y llegar pues a 2 velas de dinero y según íbamos a vender. Y según llegó mi padre, vio un libro en un stand, 10.000 euros, ¡pum! Y yo, o sea, entré en un estado casi de ansiedad psicótica, pero a ver, Aita, estás loco. Pero vamos a ver, que no te tenemos, que tal, que esto es una locura, que ahora a quién se lo vas a vender, tal, no sé qué, pero a ver, tal. Hijo, tranquilo, tal, confía, no sé qué. Y una semana después, pues lo vendió, se ganó un dinero y claro, pero fueron muchas de esas hasta que Noches sin asumes... dormir, ¿no? Noches sin dormir, preocupaciones. Total. Yo además lo que aspiro en este negocio es, joder, poder tener esa tranquilidad, o sea... Y es lo que más te cuesta, o sea, ser consciente de que tienes que asumir riesgos, de que tienes que confiar en tú mismo, en tu experiencia, en tu saber hacer, para que compensen esos riesgos y que ese riesgo esté fundamentado en algo. O sea, a ver, no somos, no jugamos a la ruleta rusa, se supone que sabemos más o menos lo que hacemos y nuestra tasa de acierto
tiende a ser mayor que la de error, ¿no? Pero hay que irse a las noches con eso, ¿eh? Sí. Y cuesta. Es complicado. Esa es la parte más oscura que nadie ve, y aunque la sepan, nadie quiere ver eso. Quiere decir, Claro. no, tú has comprado en 300 y has vendido en 20.000. Sí. Eres un no sé qué. No. Sí. O sea, vete tú en esa situación, Sí. que al final también tenéis pasión, y al tener pasión, pues esa irresponsabilidad sale a veces, ese... casi adicción, ¿no? Por esa adrenalina de ¡buah! Vamos a tener en nuestra casa un manuscrito de no sé qué. Claro, es que Sí. tenéis dos Es pasiones, como- ¿no? Tenéis dos superpasiones. Cuando encontráis algo antiguo, el placer de disfrutar de algo antiguo, ese manuscrito viejo, especial, exclusivo, Claro. y a la vez a ver por cuánto lo saco, a ver Claro. cuánto lo vendo, ¿no? Es como Ahí ahí está. tenéis dos grandes pasiones que se unen de maravilla. Sí, mira, siempre recuerdo que mi padre, cuando empezó en esto en el año 92, otro anticuario de Bilbao le dijo: Javi, recuerda esto que te voy a decir. Empiezas con 1.000 pesetas y una silla, y acabas con 1.000 sillas y una peseta. Y ha sido tal cual. O sea, empezó con 1.000 pesetas y un libro, y ahora tenemos 1.000 libros y 4 pesetas. Pero bueno, a ver, al final cada negocio pues se basa en cosas distintas. Pues hay negocios que se basan en que tienes un capital enorme que pones a trabajar y te da una pequeña rentabilidad. Hay negocios que se basan pues en inercia generacional, lo que sea, y el nuestro pues se basa en una serie de cosas, pero sobre todo el punto pues es ese riesgo, saber vivir con él y saber respirar e irte a la cama así. Hay gente que se tira de un paracaídas y hay otros, como vosotros, que montáis una tienda de anticuarios. Sí, no, porque sí. el riesgo es el mismo y la adrenalina brutal. Hombre, lo que es triste hoy en día, por ejemplo, es que no está habiendo un relevo generacional en nuestro sector. De hecho, hubo una generación en los años 90 a la que pertenece mi padre, pues que saltaron, digamos, a la palestra. O sea, era gente a veces que venía del mundo de la universidad y tal. Eran años en los que pues había un interés por los libros, y se formó una generación de libreros anticuarios que hoy en día todavía siguen, la gran mayoría. Pero lo que venimos observando es que desde los años 90 hasta ahora, ya han pasado ya 30 y pico años, solo han entrado, digamos, al mundo del libro antiguo profesional de cierto nivel. O sea, quiero decir, no librerías de segunda mano, que hay más, sino librerías anticuarias, tal. Pues igual solo ha habido 2, 3, 4 personas en 30 años que han llegado hasta aquí. Y lo que estamos viendo, claro, es que mi padre, por ejemplo, ahora que tiene ya 67 años, pues toda su generación va a ir poco a poco jubilándose, y salvo el caso nuestro o algún otro que hay relevo generacional y hay una inercia y hay una forma pues de seguir intentándolo y de probar nuevas vías, pues van a desaparecer un montón de librerías anticuarias en España, y nadie viene por detrás, y es algo preocupante. Y el comprador, perdona, el comprador normalmente es personas también de esa generación, o también veis una inquietud en la gente joven, gente de vuestra generación que también se acerca y le gusta también comprar ese tipo de objetos. Pues el comprador estereotípico nuestro ha sido siempre un hombre mayor con poderío económico, con poder adquisitivo, y sobre todo pues había en ellos y hay en ellos pues un germen de que tener una biblioteca, formar una colección, era también una cuestión de prestigio social. O sea, en los años 90 y tal, pues tener una buena biblioteca pues llamaba la atención de ciertos círculos de la sociedad, te daba un prestigio, te daba un nombre. Claro, hoy en día si uno quiere llamar la atención, pues se compra un Lamborghini, se compra un Rolex y sale a la calle y ya está. Entonces ha habido un cambio cultural, y ya no se asocia de la misma manera la formación de una biblioteca importante con el prestigio de tenerla. Ahora hay otras formas de comunicar pues ese prestigio o ese poder adquisitivo, ¿no? Entonces sí que hay también una crisis de clientes. Nuestros clientes por lo general son bastante mayores, pero sí se está empezando a ver cierto relevo generacional, no en la misma cantidad que las otras generaciones, pero bueno, empezamos a ver chavales jóvenes y bueno, gente también pues de 50 años que ya tiene también un poder adquisitivo, que se va involucrando poco a poco en esto. Por eso quisimos también nosotros meternos en el mundo de las redes sociales,
pues eso, para dar a conocer un poco también nuestro mundo a gente joven que igual ahora no puede o no se puede permitir invertir en ciertas piezas, pero el día de mañana, pues si va viéndonos, va perdiendo también un poco el miedo con nosotros, que ese es un factor fundamental, porque mucha gente pues nos percibe como, estos que están ahí con unos libros y tal, eso se compra, se vende, pues comunicar qué somos, qué hacemos, qué vendemos, y el día de mañana pues intentar que esa gente joven que va mostrando un interés, pues se pueda convertir en un cliente. Ese es nuestro objetivo también. Claro, igual regalarle un libro a un famoso futbolista que le guste un poco la lectura y él a través de eso, pues todos los futbolistas empieza la gente... No, nunca se sabe por dónde, con quién aciertas, ¿no? Al final eso es marketing, sí. Eso es invertir, ¿no? Sí, yo de todas formas lo que veo es que, no sé, antaño igual toda la vida ha funcionado así, pero mucha gente compra cosas no porque les guste, sino porque, bueno, pues, a ver, especulación... Tampoco es que pienso que la especulación sea mala porque todos vivimos con la especulación constantemente. Sí. O sea, tú sales y vas a la calle especulando que no se te caiga un tiesto en la cabeza. Sí. Vas en viaje en coche especulando que no te estrelles contra un árbol. Quiero decir, forma parte de la vida. Pero veo que mucha gente compraría literalmente una mierda de perro si supiera que tiene revalorización y valor de mercado. Ahí al final también... no sé, me gusta también pensar que la gente compra cosas también porque les gusta. Entiendo que sea una inversión, pero no sé, si algo no te gusta nada o no la aprecias... Y sobre todo que aquí también yo creo que es importante diferenciar entre valor y precio. O sea, yo sinceramente, y estoy convencido y por eso me dedico a ello, creo que las cosas, o muchas de las cosas con las que trabajamos, tienen un valor histórico. Y tienen una importancia y tienen un interés. Claro, un Rolex. Pues un Rolex tiene un precio, pero es que ¿cuántos se fabrican al año? ¿Cuántos se han fabricado los últimos 40 años? Claro, tiene una campaña de marketing, todo el mundo quiere un Rolex y si ves a un tío que lo lleva, pues piensas que tiene dinero. Pero claro, nosotros nos dedicamos, o sea, nos dirigimos a un público que se quiere salir un poco de eso y independientemente ya de la revalorización o no, dice, joder, yo quiero... Y me gusta, que eso es el factor fundamental, o sea, que te guste, que te interese, pues coleccionar libros o ir montando una colección de manuscritos antiguos o de lo que sea, porque eso siempre va a tener un valor, independientemente de cuál sea su precio. Es que ahí está el matiz, pero tiene un valor. Y eso es importante destacarlo también. 100%, sí, porque al final el tiempo es lo que hace que algo perdure o no. O sea, ahora mismo, pues, antaño, ¿no? Había 100.000 pintores en una época y ahora nos acordamos de 3. Y eso es lo que realmente el paso del tiempo da valor de verdad. Claro. Y da igual que pasen 100 años y que 1000 años. O sea, al final tiene un valor, ¿no? Y eso también debe ser complicado, ¿no? Porque a veces... Si quieres ir a lo seguro, el precio es carísimo, ¿no? Si quieres una primera edición de Harry Potter, pues ya lo tienes ahí, 250.000 euros, ¿no? Y luego, a ver, pero si quieres, no sé, tienes la... Creo que esta persona se va a revalorizar, ahora está infravalorada. Pues es que ahí está lo divertido precisamente de este mundo, porque para empezar, tú hoy en día... por decirte algo, te viene un jeque de Emiratos Árabes y te dice, mira, te pongo todo el dinero que quieras encima de la mesa, consígueme una biblioteca tal. Ostras, es que es complicado, porque lo que sale al mercado no podría quizás abastecer en ciertos niveles, incluso con dinero infinito de por medio. O sea, quiere decir, hay libros que solo existe una copia. O hay libros que existen 30 copias, 20 están en instituciones y 10 los tienen unos tíos por ahí que no lo van a vender en la vida. Entonces, es que aunque quieras, a veces no vas a poder. Y cuanto más pasa el tiempo, más pasa esto, porque muchos de los libros y manuscritos que salen al mercado, pues una parte los adquieren instituciones y entonces ya no van a volver nunca al mercado, y otros pasan a colecciones que el día de mañana no sabes si vuelven al mercado, pasan a instituciones o qué. Entonces, eso está por un lado. Y luego lo que dices es que es muy interesante porque precisamente nuestros clientes con lo que más han disfrutado ha sido con esos recovecos de la historia.
también les gusta pues comprarse un gran libro precioso, el Rolls Royce de los libros, pero también investigar pues un periodo concreto sobre una localidad, sobre un área geográfica, sobre un movimiento histórico, e ir haciendo una colección durante muchos años de un tema en concreto. Y claro, ¿qué pasa? Que al final de los años pues formas un archivo, una colección, que resulta que acaba teniendo un valor importante porque te has dedicado durante mucho tiempo a recopilar documentos e información de ese tema, y de repente eso como conjunto pues es muy interesante, y es lo divertido también de coleccionar, y eso está abierto pues prácticamente a todos los públicos, a todos los presupuestos también, y todo. Nosotros lo que siempre recomendamos a nuestros clientes, por ejemplo, es que por un lado centren un poco el tiro en la temática o el sentido que va a tener su colección el día de mañana, porque hay mucha gente que viene, hará esto, pum, 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 y empiezan a, pues eso, a matar moscas a cañonazos, ¿no? Pero también nuestra labor es orientar y decir, a ver, a ti qué tema más o menos te gusta o qué tipo de colección quieres hacer, para que el día de mañana pues tenga un sentido, y especialízate en eso. Porque eso es lo que al final, día de mañana, pues va a tener un sentido y un valor. Claro, es que tienes toda la razón. A veces igual habrá gente que compro yo qué sé, un no sé qué de Picasso, tal, y de repente un sello de tal, y claro, una escultura, en lugar de decir, oye, igual una camiseta me lo invento, de Amancio del Real Madrid hace tropecientos años, o de quien sea. Sí. Igual el valor es tanto, pero tener igual, imagínate, todas las camisetas de todos los años que jugó ese jugador o esa generación, claro, pues tienes las 11 o 12 camisetas. Con cada historia de cada partido, el que llevaba cada camiseta. Eso de repente tiene un valor porque está. has hecho de curador, ¿no? O como, eso no sé cómo se decía eso, sí, pero... Sí, has hecho un trabajo de, pues eso, de especialización. Nosotros ahora, mira, tenemos un cliente fallecido desgraciadamente hace pues ya 4 o 5 años, que él formó una biblioteca durante muchos años con nosotros, focalizada en el País Vasco. Él empezó un poco, pues, para aquí, para allá, una cosa picando de un sitio o de otro, pero siempre le tiraba más y le gustaba más el tema local. Y durante muchos años pues nos dedicamos a buscarle todo lo mejor que salía en el mercado de tema vasco. Pues bueno, recientemente, hace unos años ya falleció, y ahora pues tiene una colección que se puede negociar en bloque, por ejemplo, con una institución local. Es decir, si hubieses comprado libros de todas las temáticas, pues claro, tienes que empezar a vender cada uno por un lado, en subasta, esto y lo otro. Pero al haber formado un bloque consolidado y con sentido, puedes luego el día de mañana también canalizarlo directamente a, pues eso, a un museo, a una biblioteca o... ¿Y vosotros también os encargáis también de hacer esa gestión de intermediario de venta? Sí. Nosotros, pues en este caso también, pues la viuda se puso, claro, al final es que son relaciones ya personales, pues este cliente nuestro estuvo 20 años comprándonos, y al final pues también tenemos relación con su mujer, era una persona muy querida para nosotros, un amigo, y al final pues claro, la mujer pues en quien confía es con nosotros, que hemos formado eso, que conocemos perfectamente esa biblioteca, y creo que somos los más indicados pues para darle una salida. Claro, sabe lo que ha pagado su marido y esa relación de tantos años, y al final vosotros vais a hacer un trabajo justo y correcto, claro. Eso es, sí, es también a lo que nos dedicamos, eso, y también asesorar a nuestros clientes. También hacemos trabajos de valoración, porque por ejemplo el mundo de la valoración pues es muy... Pues lo que hablábamos, ¿no? Como es tan difícil poner precio a las cosas, pues cada vez nos estamos encontrando gente que nos llama para pedirnos informes de valoración y de tasación de las cosas. ¿Qué vale esto? Claro, eso también lo tenéis que cobrar. Es parte de vuestro trabajo, porque es vuestro tiempo. Lo cobramos también. Claro, hay muchas herencias, pues es que somos 3 hermanos y tenemos aquí estas cosas. ¿Cómo lo dividimos? ¿O cuánto vale esto? ¿Cómo se puede vender? Y luego lo dividimos. Pues también está este área del negocio. Joder, qué interesante. Me gusta también saber que al final también... Siempre nos ha interesado la historia, el coleccionismo, el valor que van adquiriendo ciertas cosas. ¿Habría alguna cosa que tú pienses que está muy infravalorada y crees que igual, no en 10, quizá en 100, de verdad va a tener un valor brutal que tú pienses? Pues sobre todo los manuscritos, que es nuestra área de especialización. ¿Qué pasa? Los libros, claro, por lo general hay libros que son únicos porque pues,
solo han llegado hasta nuestros días 1, 2, 5 ejemplares, pues imagínate, porque fueron perseguidos por la Inquisición, se quemaron, etcétera, ¿no? Pero con el paso de los años, pues vamos viendo que los grandes clientes institucionales, tanto nacionales como extranjeros, van adquiriendo esos libros y claro, una vez que una institución, por ejemplo, ya tiene un ejemplar de ese libro, por muy raro que sea, no tiene sentido que vuelva a adquirir otro. Entonces, el manuscrito durante muchos años ha estado, pues digamos, en segunda fila, ha sido como el patito feo, ¿no? Del coleccionismo, porque es más árido de entender, es más difícil de comprender, muchas veces no es tan ostentoso, tan bonito en algunas ocasiones que los libros, ¿no? Y muchos clientes se han focalizado siempre en libros, pero el manuscrito tiene la particularidad de que es único, aunque sea una copia. Es decir, a mí me puede llegar un manuscrito que puede haber otra copia que exista en una biblioteca o lo que sea, pero el que tengo yo puede tener una ligerísima variación o no tan ligerísima que ya lo hace completamente distinto al otro que se conserva, y eso ya tiene un valor. Entonces, el manuscrito además aporta una visión muy interesante de la historia, porque antiguamente, claro, no todo se podía llevar a imprenta, no todo merecía la pena que se llevase a imprenta. Y llevar un libro a imprenta, pues no es como ahora que te lo puedes publicar tú. En aquella época, bueno, en los siglos anteriores, era un tema muy difícil, tenías que tú invertir de tu propio dinero, convencer a un editor, al impresor y hacer una inversión fuerte. Entonces, el único que les quedaba a muchos autores pues era escribir a mano un manuscrito, y eso pues ha llegado ya a nuestros días. Y claro, te encuentras con cosas pues realmente fascinantes que no se imprimieron, que no se sabía nada de ellas y tal, y aportan un montón de valor, y no tienen tampoco por qué ser muy antiguos. A manuscritos, pues yo qué sé, por ejemplo, de la Guerra Civil Española, un diario de un soldado en la Guerra Civil Española. Todo el mundo sabe la gran historia, o sea, los acontecimientos importantes de la Guerra Civil Española, pero igual imagínate, te encuentras un diario de un soldado republicano que estuvo en el frente de no sé qué y que le pasó una anécdota y te lo relata ahí. Claro, eso no sale en los libros de historia, pero nos ayuda a dar una visión de esos recovecos de la historia, que acaba siendo súper interesante para hacer esa fotografía de la historia aún más grande y completarla. Entonces, nuestra apuesta siempre es por los manuscritos, pues lo vemos a largo plazo lo más interesante para adquirir y formar una colección. Y además un poco seguro, porque el tema de la historia siempre dicen, ¿no?, que al final la escribe el ganador. Entonces te cuenta su historia. Claro. Pero claro, los manuscritos de gente que ya son recovecos, pues ya cuenta otras cosas. Eso es. Que puedes empezar a entender más lo que realmente sucedió, ¿no? Así es. Y luego también, pues por ejemplo, el año pasado adquirimos un archivo que era de un cartógrafo español muy importante que se llama Tomás López. Fue el primer gran cartógrafo que cartografió España de arriba a abajo, y entonces fue por cada provincia, digamos que contactaba pues con la gente más importante de cada provincia, pues los sacerdotes, nobles y tal, para que les mandasen, por ejemplo, informes, manuscritos de en su terreno, en su finca o lo que sea, por dónde pasaba el río, a cuántos kilómetros estaba de no sé dónde y tal. Entonces compramos, por ejemplo, todo el bloque documental que había utilizado Tomás López para realizar el mapa de Salamanca, de la provincia de Salamanca. Entonces, claro, el mapa luego se imprimió y todo el mundo lo conoce y puedes comprarte un ejemplar por 200 euros más o menos. Pero ¿cómo hizo Tomás López ese mapa? ¿Por qué este montículo lo pone aquí y no allá? ¿Con quién contactó en aquella época que fuese importante para que le diese tal? ¿Cómo medían las distancias en esa época? ¿En base a qué tal? Claro, eso es lo que tiene chicha, es lo que tiene realmente valor y lo que suscita mucho interés, sobre todo entre bibliotecas y archivos. Hoy en día es descendiente son los de Google, ¿no? De esa persona. Sí, pues todo tiene un origen. Los metadatos. Sí, todo tiene un origen, entonces, bueno. Sacando el tema de Google, qué triste que dentro de 100 años de nuestra generación habrá CDs desintegrados, sí, datos en la nube, y no perduran las cosas de la misma forma, ¿verdad? Pues es que ese es el problema. A mí, mira, por ejemplo, incluso en nuestro caso personal me preocupa, porque mira, mi padre, por ejemplo, colecciona casi a nivel personal archivos de otras librerías anticuarias y de segunda mano del País Vasco. O sea, cuando ha cerrado alguna librería, ya sea en Bilbao, Donosti o lo que sea,
nos intentamos poner en contacto y comprábamos todo su archivo, pues de facturas, de tal, porque pues consideramos interesante reunir toda esa información. Y claro, yo hoy lo veo y tengo toda la información de mi empresa en carpetas. Y dices, esto un día hay un hackeo o lo que sea y se va una información que el día de mañana, dentro de 200, 300 años, pues alguien, o igual no tanto, alguien hará una tesis de el funcionamiento de las librerías anticuarias en España, en el País Vasco, en Bilbao, en el siglo XXI. Y claro, acceder a esa información pues será curioso para un estudio, ¿no? Entonces, pues es lo que tiene el formato digital, que está muy organizadito, muy accesible y muy bien, pero somos tremendamente vulnerables de perderlo y perder en parte también nuestra propia historia, que es que al final corremos ese riesgo. Totalmente. A mí siempre me fascina, por ejemplo, yo trabajo haciendo muchos vídeos, tengo clientes, cosas aquí en la ciudad y echas atrás 7 años, dices, a ver si hay una imagen de esta tienda como era, claro. y muchas veces no la hay, no está accesible y digo, joder, qué bonito, a mí que me encanta también la fotografía, el vídeo, muchas veces hago muchas fotos a cosas, una obra gigante que están haciendo para el metro, pues me pongo a hacer vídeos, fotos, porque digo, es que esto tiene un valor que en algún punto nadie le habrá prestado atención, nadie se ha detenido y un día querrás hablar de esto y no hay datos. Total, es que lo vemos mucho, por ejemplo, con archivos fotográficos, que los compramos también. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, a principios del siglo XX en Bilbao, pues claro, todos los fotógrafos, incluso la gente que editaba postales, pues hacía fotografías pues, del Arenal, del Esto, de los 3 o 4 sitios más turísticos y tal. Pero, pues un día aparece alguien por allí con una cámara, anónimo, y se va a un pueblo que en aquella época, pues vamos, 30 habitantes. Se va a no sé qué sitio, o sea, a todos sitios así. Y aparece un álbum de fotografías, lo compramos hace un par de años, de un montón de localidades de Vizcaya, que esas fotos que eran ahí eran las primeras fotografías que existían de esa localidad. Fíjate. Entonces, claro, un tesoro porque, fíjate, es que este molino que sale aquí todavía se conserva, no, esto era aquí, que luego lo tiró la fábrica, entonces nos ayudan a recomponer toda esa memoria gráfica, pues es que nuestra propia historia y nuestra propia identidad. Totalmente. Oye, qué podcast más bonito, la verdad que me apasiona, tengo ganas de ir ahí a la tienda, a Starloa. Cuando queráis. Y poder ver de primera mano esas... Tú tienes algo de vena de coleccionismo, ¿eh? ¿A ti te gusta? Sí, a mí me apasiona, sí. Si tuvieras más pasta, seguro coleccionarías. Sí, sería cliente fijo tuyo. 100%. Sí, hombre, pues ahí os espero en Bilbao. Dentro de un tiempo seguro que compraré cosas. Sí, porque él sí que le gusta, sí que tiene colecciones de cintas antiguas, de vitolas vídeos. de puros vendemos sí, también. ¿Tenéis? Sí. El otro día estuve mirando precisamente por si os interesaba y tal. Tengo alguna, pero es bueno que están repetidas, pero bueno, que es que la gente colecciona de todo y a nosotros nos encanta poner eso a disposición. Mira, te voy a enseñar una cosa. Espera, ¿eh? Sí, Que así aparece en el vídeo. Y que compró mi padre. Ostras. No es muy antiguo, pero... Sí, Fíjate. Mira, eso es como un puro y una vitola. Ábrelo. ¿Por aquí? Sí. Ostras. Fíjate que pone... ¿qué Puedes pones? abrir, sacarlo, Swatch. puedes sacarlo. Ya verás. Un reloj, fíjate. Joder. Es un Qué reloj bonito, con... que es como un Que puro. imita la hoja del Sí, tabaco, sí. ¿no? Fue una edición especial de Limitada. Smart. Sí. Pues sí, esta cosa me imagino que ya valdrán, ¿no? De segunda mano ya Sí, habrá sí, que gente sí, que sí. lo busque. Sí. Qué bonito, sí. Lo que me llama la atención es una colaboración de una marca famosa de relojes con la temática de los puros. Pero bueno, ¿verdad? esto me imagino que es de una época en la que todavía no la Exacto. publicidad y el tabaco no estaban tan mal Sí, ahora están relacionadas. totalmente... Pues sí, estas cosas son las que el día de mañana pues tienen sentido también. El día de mañana esas camisetas de Lucky, las gorras de Marlboro... Pues tal cual. Vamos, van a ser... Además será como un poco subversivo, ¿no? Sí. Llevar una camiseta con una publicidad de un tabaco será como 100%. Ir contra la ley, Totalmente. Contra lo establecido, una forma de protesta. Sí. Fíjate, 100%. Qué cosas tiene la vida a veces. Mira, curioso. Oye, pues nada, Iker, un verdadero placer. Nada, muchas gracias. Igualmente
Gracias por invitarme. Bueno, y todo el mundo ya sabéis dónde podéis encontrarle. Aquí os esperamos. Venga, Bueno, hasta luego. hasta luego. Agur.